Acabamos de leer un pasaje bíblico en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quisiera que leyéramos el último versículo. Leímos el capítulo 2, versículos del 6 al 16. Leamos el 16, por favor. ¿Cómo dice? Una vez más. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy voy a hablar, hermanos, acerca de este tema. Es un tema que me parece medular en la vida, porque es el centro del ser humano, el pensamiento. La fuerza, el poder de una persona no está en su energía física, está acá en el pensamiento. Lo que el hombre es, lo que el hombre siente, lo que el hombre hace, lo que el hombre quiere, lo que el hombre teme, todo está aquí. Aquí, hermanos, la forma en que pensamos, a lo que se le llama mente, es algo que tiene que ser transformado si queremos hablar de una verdadera transformación del ser humano. Verdadera transformación en el Evangelio, verdadera transformación del cristiano. Un cristiano, hermanos, es muy fácil que se valore de su aspecto, sus acciones, sus palabras, pero sus pensamientos son la base de lo que realmente es una persona. De hecho, podríamos decir que vivimos en una era donde hay mucha información. La que sigue, de una vez la que sigue, la otra de una vez, allí, ay, gracias. Vivimos, hermanos, en una época donde existe mucha información. Todos tenemos, bueno, no todos, porque no quiero exagerar, pero creo que no exagero si digo que la mayoría de las personas tenemos acceso, por lo menos en el mundo occidental, a estos medios virtuales como el teléfono, las tabletas, las computadoras, y son utilizados en su mayoría para revisar la información. Me llama mucho la atención que de un solo tema puede haber tanta información y tantos puntos de vista diferentes. Sí, si a ustedes les interesa un tema, pueden comenzar a googlear y los algoritmos de las computadoras hacen que nos salga información y de pronto lo que ya creíamos que entendíamos, aparece alguien y rompe el argumento de este que acaba de hablar. Esto ha sucedido mucho, creo que en los últimos 10 años, al grado, fíjense bien, al grado de que ya no confiamos ni siquiera en la información. Nos vamos a los comentarios de la información y los comentarios de la información se han convertido en puntos de referencia para la toma de decisiones o para aceptar un criterio. Claro, ahora es la mejor forma de venta. Los testimonios personales, la apreciación personal, porque el que escribe es como uno, entonces es el que está buscando la información. Vamos a ver qué dice él, porque va a hacer tal vez una crítica, va a orientar nuestro pensamiento. Incluso para llegar a comer a un restaurante, vemos los comentarios. Si le pusieron 5 estrellitas, vámonos, porque ahí está sabroso. Si le pusieron 3 estrellitas, o sea, la información en nuestros días está pasando frente a nosotros, pero ya no tiene la fuerza. Ahora nos tenemos que apegar a los comentarios. Finalmente, el pensamiento o la opinión, vamos a decirlo así porque tiene diferentes formas de decirse, pensamiento, razonamiento, reflexión, punto de vista, etc. Finalmente es el pensamiento o la opinión de otra persona la que nos está orientando, valoramos la información, y esto es lo que resume la dinámica del pensar y expresar ideas.
Se calcula que una persona en un día tiene alrededor de ¿cuántos pensamientos creen? ¿Cuántos? 60 pensamientos al día. ¿Quién da más? 60,000 a 90,000. Vamos a revisar los comentarios, ¿no? A ver qué dice. Desde los años 60 se está estudiando cuántos pensamientos tiene una persona al día. Y se comenzó a decir que una persona tenía alrededor de 600, luego 6,000, y así fue subiendo. ¿Y cómo se mide esto? Bueno, se ponen unos electrodos en la mente y cada vez que hay un cambio de frecuencias o de movimientos cerebrales, se dice que ha cambiado también el tema. Así se miden también los sueños. De día o de noche, tan solo de noche, ¿saben cuántos sueños se dice que tenemos? Alrededor de 600 sueños todas las noches. Si ustedes quieren, puede variar, porque pues estos son investigaciones que pues buscan un poco de objetividad, pero no siempre se puede tener un buen control. 6,000, 10,000, 15,000 pensamientos, 50,000 pensamientos en un día. Yo no sé ustedes qué piensan de esta información. El problema es, ¿vas a decir algo? Perdóname que te interrumpí. Exactamente, hermana, me estabas leyendo el pensamiento, ¿tienes ahí mi pensamiento? Sí. Dice que son 60,000 a 80,000 al día, sin embargo no es algo muy sólido porque muchas de las ideas son completamente repetitivas, automáticas o asociadas. Exactamente, los pensamientos en número pueden serlo. El asunto es que todos los días, uno pensará, ay, 60,000, no, está acrecentando su conocimiento. Solo le damos vueltas, solo estamos reciclando lo viejo, le damos vueltas y vueltas y vueltas, y uno está pensando lo mismo, y 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 lo mismo. Y eso mismo nos lleva exactamente a estancarnos. Pocas veces, no importa lo que pensemos, pocas veces nos detenemos a evaluar si el pensamiento que tenemos es correcto o es incorrecto. Y ahí, hermanos, radica el problema más profundo del corazón humano. No todo pensamiento que llega a nuestra mente es verdad. Pero lo hacemos tan válido porque es nuestro, porque proviene de nuestra mente, lo convertimos en nuestra forma de personalidad y creemos que así pensamos. Lo dejamos como una parte que define nuestra forma de ser. Y entonces uno termina diciendo, así pienso yo. O así soy yo. Pero, ¿acaso somos un pensamiento? Los pensamientos cambian. Esto todavía es más grave y peligroso cuando incluso defendemos nuestra forma de pensar. Vivimos en una sociedad que ha alimentado a la individualidad del pensamiento. Todo lo que una persona piensa, lo valida e incluso motiva para que pienses, defiendas tu punto de vista, tus ideas, tus sueños, la forma en que evalúas la vida, que nadie te diga algo contrario. Ni tus padres o las imágenes de referencia de autoridad, de conocimiento, que nadie te diga qué hagas, qué piensas o cambiar tu forma de verlo. Y como consecuencia hay que reconocer que nos cuesta trabajo cambiar la forma de pensar, a pesar de lo que diga la Biblia,
a pesar de lo que diga Dios. Nuestra forma de pensar no la cambiamos porque no la cambiamos porque no la cambiamos. Podemos incluso oír a nuestros padres, podemos oír a nuestros maestros, podemos oír a los pastores, podemos oír a todos aquellos que han sido figuras y modelos del conocimiento, pero no vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Esta es una realidad con la que nos enfrentamos hoy en día. Claro, hay personas más dóciles en su forma de cambiar, pero hay quienes son necios, quienes son duros en su forma de pensar, simplemente se aferran a una forma de pensar frente a cualquier posibilidad de cambio. Estoy describiendo lo que somos los seres humanos. Y hay que decirlo así. Muchos creyentes aman sinceramente a Dios, pero siguen interpretando la vida desde la forma en que la sociedad, que es nuestra principal maestra, que nos enseña cómo interpretar, seguimos interpretando la vida así. Con pensamientos egoístas, pensamientos de derrota, pensamientos de culpa, pensamientos de temor o pensamientos de rechazo. Algunos reaccionando desde las heridas del pasado. Hablamos en el último sermón acerca de las heridas de amargura. Así vamos interpretando la vida, o con resentimientos o con necesidades de aprobación. Y aunque externamente parecemos espirituales, hermanos, internamente seguimos luchando con patrones de pensamiento. Y eso nos desanima y a veces nos enfría en lo que tiene que ver con nuestra fe. Pero hermanos, quiero decirles algo, que el Evangelio no solamente viene a transformar nuestro estado final, porque vamos a la gloria eterna. Amén. Bueno, si alguno no quiere ir, tampoco lo vamos a obligar. Sino que además el Evangelio, que es la verdad, hermanos, nos cambia. Y no me refiero a lo moral, me refiero a la forma en que pensamos, queridos hermanos. La verdadera transformación del carácter comienza, hermanos, cuando Cristo empieza a renovar nuestra forma de pensar, de interpretar la vida. Ojo, hermanos, muchos creyentes quieren cambiar su conducta, pero no quieren cambiar, o ni cuenta tal vez se dan, de que necesitan cambiar su forma de pensar. Quieren vivir en paz mientras continúan alimentando pensamientos distorsionados. Desean tener buenas relaciones sanas, pero siguen interpretando a las personas y las relaciones desde nuestros conflictos y las heridas del pasado que nunca hemos resuelto. Buscamos parecernos a Jesús, pero seguimos viendo la vida desde la perspectiva de esta sociedad, es decir, como si no tuviésemos a Cristo en el corazón. Esto produce un sentimiento de contradicción interna, porque hermanos, nadie puede desarrollar el carácter de Jesucristo sin cambiar su pensamiento. Y cuando digo cambiar el pensamiento, hablo de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es un pensamiento? A ver, aquí tenemos redúcela un poquito para que se pueda leer, ahí está bien. A lo mejor no lo alcanzan ustedes a ver, o a lo mejor sí, pero vamos a tratar de entender. Pues, ¿qué es un pensamiento? Estamos hablando de los pensamientos. Dice este escrito, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento, y aunque ya dijimos que tenemos de 60 a 80 mil, pues para definirlo tal vez nos cueste un poco de trabajo, pero pues es una actividad mental. En la psicología cognitiva conductual lo define como una representación mental que nos permite procesar la información, reflexionar, imaginar, tomar decisiones, porque tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad en el pensamiento, a esto se le llaman funciones superiores, para pensar, analizar, comparar, definir, sintetizar información. Es una capacidad, es la capacidad de nuestra mente, y mente vamos a dejarlo entre paréntesis, porque no es algo tan fácil de definir tampoco. La mente no es algo que se quita un chip y ya. No, pero es un concepto muy amplio. Pero es la capacidad de nuestra mente para generar ideas,
conceptos y razonamientos. A través del pensamiento podemos analizar problemas, buscar soluciones, aprender y comprender el mundo que nos rodea en términos bonitos, porque también es lo que nos echa a perder la vida. Nos ayuda a formar opiniones, crear planes, desarrollar nuestra creatividad. El pensamiento puede ser consciente o inconsciente, se manifiesta en forma de ideas, imágenes mentales, juicios y emociones. Es una herramienta fundamental en el proceso de comprensión y construcción de nuestro conocimiento y experiencia. Y yo creo que todos debiésemos interesarnos, no nada más yo porque me gusta la psicología, debiésemos interesarnos cómo funciona lo que somos, lo que Dios nos ha dado. Y en este caso hablamos de nuestro pensamiento. Quiero, hermanos, que regresemos a un texto que está en 2 Corintios, y quiero pedirles que abren sus Biblias, aunque aquí lo tenemos, porque quiero centrarme en este punto, en este texto. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Y aunque ahí tenemos una versión que es la nueva versión internacional, quiero leerlo desde la 60 para que podamos entrar en contexto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hablando de carnales, recordemos que se refiere a la ley y se refiere a la circuncisión, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La iglesia de Corinto vivía rodeada en una cultura muy influenciada por la filosofía griega. Hoy hablar de filosofía tal vez nos parezca aburrido, pero hubo tiempos en el que el pensamiento de la filosofía era algo demasiado atractivo. Alguien que tuviese un pensamiento nuevo, pues se le pedía que hablara. Y así Pablo tuvo la oportunidad de pararse en el Areópago para hablar acerca del Evangelio, donde muchos se quedaron sorprendidos. ¿Qué filosofía será esta? Pero ahí se desarrollaba un intelecto de mucho orgullo y también un pensamiento humanista. Era una sociedad marcada por mucha inmoralidad, como dice la historia, pero también llevaba en sí una búsqueda de prestigio y autosuficiencia humana. Sí, hay mucho humanismo en el mundo griego, porque su filosofía así lo permitía. La iglesia que se había fundado allí, era una iglesia que sí, había aceptado a Cristo, amaba el Evangelio, pero todavía luchaba con la forma vieja de pensar. Había divisiones, como lo leemos en la primera carta, y es una carta larga, la primera. Tuvo el apóstol Pablo que enviar 2 cartas, porque era muy problemática. Había problemas de divisiones, inmadurez espiritual, conflicto de relaciones, competencia entre los creyentes, porque el problema el origen de los problemas está en la manera en que nosotros pensamos. Si todos pensáramos de la misma manera, como decía el apóstol Pablo, deberíamos estar unidos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir. Pero eso cuesta trabajo, o es una realidad, pero en el Evangelio pues obviamente Cristo nos cambia, y de eso se trata, hermanos, su palabra y el mensaje de esta mañana. Pero el origen de cualquier problema lo encontramos precisamente en los pensamientos. Por eso Pablo no tituló este capítulo 10, pero el tono con el que está escribiendo es con un tono de milicia, es con un tono militar. Creo que vivimos en un contexto donde esto lo puedo explicar con una imagen así. Pablo está diciendo que necesitamos ir con todo contra los pensamientos que están contrarios al Evangelio, y que debemos tomarlos y llevarlos y sujetarlos y ponerlos a los pies de Cristo.
Y decía por el contexto, porque hagamos de cuenta que dice Estados Unidos, con Donald Trump al frente, y dice, hay que agarrar a los de la mafia y a todos los que manejan los cárteles, vamos a agarrarlos, porque ellos son los que están contaminando a México, Estados Unidos y al mundo. Y entonces no es así de una llamada que le haga a nuestra presidenta, oiga, señora Claudia, haga usted el favor de revisar qué están haciendo esos muchachos allá en Sinaloa. No, sino dice, esto es algo más grande que no lo puede resolver la presidenta, no lo puede resolver el Estado federal de nuestro país, no lo puede resolver la autoridad de México. Vamos a entrar con un ejército más pesado y vamos a agarrar, ¿a quién agarraron? Al Monche, sí. Al Mencho. Andaba el Moncho ahí junto a él, entonces se llevaron a los dos. Yo solo alcancé a ver al Moncho. Y entonces se lo lleva. Bueno, a este le dieron chicharrón, según, ¿no? Pero ya se lo llevan y entonces lo someten a una autoridad más drástica que puede resolver el problema. ¿Se entiende la imagen? Qué difícil, porque nos inconforma a muchos de que, pero ay, ¿cómo viene Estados Unidos a arreglarnos aquí las cosas? Eso nos compete. Será el sereno, el asunto es que altera esto porque es muy buena la imagen y es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo dice, vamos a derribar fortalezas. Pablo, estamos hablando de pensamientos, pero son fortalezas porque representan un conflicto, porque no se quieren derribar, porque la gente no quiere cambiar su forma de pensar y tenemos que actuar de una manera pero muy drástica. Es como si dijera Pablo, tenemos que entrar como si fuésemos un ejército, debemos arrestar a los pensamientos o eliminarlos como al Mencho y someterlos a Cristo. Esto significa, hermanos, que la vida cristiana no consiste, o más bien consiste en rechazar todos los pensamientos que no vienen de la verdad. El creyente maduro, que entiende esto, aprende a discernir sus pensamientos y a preguntarse constantemente, ¿esto que pienso concuerda con la palabra de Dios o concuerda simplemente como nuestra cultura? Bueno, ya no hay que decir nuestra cultura, pero porque tenemos una cultura en Cristo. Claro, hermanos, para responder esta pregunta necesitamos conocer la Biblia, la verdad, y además necesitamos estar dispuestos a modificar nuestro pensamiento. Yo creo que este sería o debiese ser el pensamiento del creyente. Estar dispuesto a ajustar nuestros pensamientos hacia la palabra de Dios. No solamente leer la Biblia, sino estar dispuestos a modificarnos. Veamos pues, hermanos, lo que nos dice la Biblia al respecto. ¿Cuál es el proceso de estos pensamientos? Miren, la fuente, ¿de dónde viene lo que pensamos? Si uno piensa que es autoría original, nos equivocamos. Lo que pensamos, lo que tú piensas, lo que yo pienso, se origina ¿en dónde? A ver, ya les puse ahí algunas ideas. ¿Cuál es la primera? En el aprendizaje. Entonces, regularmente vamos a pensar como piensan nuestros padres. Y vamos a hacer como son nuestros padres. Pues claro. Si nuestros padres se equivocaron o no se equivocaron, nos cuesta trabajo a lo mejor juzgarlos, porque ya también la sociedad nos dice, no juzgues a tus padres. La segunda, ¿cuál es? Los prejuicios. También vivimos en una sociedad muy prejuiciosa, por supuesto, y también los prejuicios nos hacen tener ideas adelantadas. Un prejuicio es adelantarnos a una conclusión sin tener un proceso pues correcto, ¿no? O ordenado. A veces vemos a una persona y no sé por qué, pero ya nos cae gorda. Pues es un prejuicio. O vemos a una persona y de pronto ya nos cae bien. Eso también es un prejuicio. La siguiente son las heridas del pasado, de lo que hablábamos la semana antepasada.
sobre aquello que no resolvimos cuando éramos pequeños, y eso se queda en una memoria en nuestro cuerpo, y cuando nos enfrentamos en el presente a la realidad o a la vida, lo único que hacemos es, cuando se presentan elementos como estos, la mente hace un cotejo, una comparación, y simplemente, si en el pasado no lo resolvimos, llega a la conclusión nuestra mente de que no lo vamos a resolver hoy tampoco, y tenemos miedo. La siguiente, ¿cuál es? Las experiencias. Y yo creo que está aunado a esto, aunque podríamos hablar de experiencias conscientes o inconscientes. Como dijera Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Y para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha causado un gran dolor. ¿Qué más? Me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Las experiencias modifican nuestras acciones, por supuesto. Y finalmente tenemos una naturaleza caída. Sí, hermanos, desde hace unos años la sociedad ha pensado y ha tenido la filosofía de que el ser humano es bueno. Tenemos a lo mejor cara de bueno, pero ¿habrá personas buenas, hermanos? ¿No? A ver, ¿ustedes conocen gente que tiene cara de buena gente? Sí, que uno dice, no, él no fue, o sea, no, a lo mejor hasta fui yo sin darme cuenta, pero él no, miren la cara que tiene, parece un angelito con alitas. ¿Sí han visto gente así? Sí, aquí también tenemos gente así, ¿no? A ver, ¿quién tiene cara así como de muy buena gente? A ver, así, ya, la verdad. No, es ejercicio, no se vayan a ofender con eso de que cada pensamiento, ¿no? A ver, ¿quién? Lucas tiene cara de que no. Ah, sí, se ríe, ¿eh? ¿Mande? Mano Miguel. Dice, yo no fui. Ah, de veras, hermano, viéndote bien, sí, tienes cara de que no, tú no fuiste, ¿eh? No. Y nos dejamos llevar por eso. Pero hay personas que tienen cara de que uno los ve y dice, fue ese, ni lo tengo que ver, es el que viene atrás de mí. Sí, claro, hermanos, pero tenemos una naturaleza caída. Entonces, esto que está aquí, hermanos, es lo que moldea a la sociedad en su forma de pensar. Pero esta manera nos lleva a frustraciones y nuestra mente no se modifica. Y el título de este mensaje es Pensar como Cristo. La siguiente, por favor. Así, esta es una base. El pensamiento es la fuente de todo lo que de todo lo que somos. Todo lo que somos. Miren, hoy la psicología, en sus diferentes ramas, se ha interesado en ver un pensamiento. Un pensamiento, hay que decirlo, no se puede ver, porque un pensamiento, si lo vemos en términos muy fisiológicos, que dijéramos, vamos a ver qué está pensando la hermana Connie. Y entonces dijéramos, a ver, pero vamos a sacarle una radiografía del cerebro. ¿Saldrá? No va a salir tu pensamiento. Sí. Si dijéramos, bueno, a ver, tráete una sierra, vamos a abrir su coco, y entonces vamos, pero es de mentiritas, ¿no? Sí. Pero ya en la idea aún ya te está dando sufrimiento, pero tenías anestesia, eso es lo bueno. Y entonces le abrimos y empezamos a buscar, ¿qué vamos a encontrar si abrimos su cerebro? Un cerebro, entonces vamos a encontrar una masa, lo que se llama masa gris, o algo que también se le llama parénquima, pues es eso que conforma el cerebro. Pero abrimos y abrimos más, ¿encontraremos sus pensamientos? No. Vamos a encontrar a lo mejor glándulas, centros de distribución, pero no vamos a encontrar su pensamiento. Pero si todavía nos acercáramos más, lo único que podríamos encontrar es una manifestación sináptica. ¿Han escuchado sobre la sinapsis? Las sinapsis son destellos de conexiones eléctricas que están dando entre las neuronas
de las dendritas y de los axones, porque reciben la comunicación y después la sueltan. Así está, eso encontraríamos. Pero ¿dónde estaría el pensamiento? No se ve. Así cuando alguien dice, es que lo que tú piensas, yo digo, no, o sea, este está picudo, porque ni la ciencia puede encontrar un pensamiento, y este ya lo encontró. Claro, solo repetimos ideas, no son ciertas. Por eso es que un pensamiento es una capacidad, es una potencia, vamos a decirlo así, de la mente. Pero es la base de lo que somos porque influye en todo. Entonces, déjenme avanzar un poquito a la siguiente, por favor. Porque es difícil, hermanos, cambiar la forma de pensar, porque la sociedad, hermanos, promueve la individualidad del pensamiento, porque nos dan cierta seguridad y porque pensamos que son parte de nosotros. Pero de verdad, hermanos, nosotros solo estamos contaminados, y creo que el Evangelio consistiría en irnos limpiando de toda esa contaminación para darnos la mente de Cristo. La que sigue. La batalla, ¿dónde comienza, queridos hermanos? Comienza en la mente. La batalla comienza en lo que pensamos. Hay que distinguir, primero, antes de revisar esta frase, hay que distinguir a la persona de sus pensamientos. Esto lo hizo Jesús, porque Él veía a la persona, pero no necesariamente estaba de acuerdo con sus pensamientos. Amaba a la persona, aunque no amara los pensamientos de la persona. Aquí en la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo utiliza una palabra que se llama silogismo. ¿Habían escuchado esa palabra? Silogismo. El silogismo, bueno, aquí se compone de dos palabras, que es sin, que es un prefijo que significa con, y logismai, que es un verbo que significa razonar, calcular, pensar. Etimológicamente significa conectar las ideas. A más B más C, D, etc. Y la filosofía, pues también del mundo griego, pues está así. Hay una materia que se llama lógica, y la lógica pues tiene pues como un paradigma de una idea concluyente que puede decir A más B igual a C, o como dijese Sócrates, Aristóteles, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto es mortal. Pues sí, o sea, es una forma de conclusión donde se juntan los pensamientos, la información y demás para llegar a conclusiones. Y eso está bien, porque Dios nos creó así. Pensamos, hermanos, desde la creación. No tuvimos que aprenderlo. Es algo que viene de Dios. Pero en este pasaje significa que esa conexión tiene que ver con el pasado y genera resentimientos, o genera orgullo, o genera autosuficiencia. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque Pablo está luchando contra aquellos que vienen defendiendo las ideas judaizantes. Bien. La primera razón para rechazar a una persona es porque la forma en que piensa, que claro, se traduce o se muestra en la forma en que habla o las acciones que realiza, es la primera razón para rechazarnos los unos a los otros. Y alejarnos. Su forma de pensar. Jesús, hermanos, como dije, amaba a las personas, aunque no estaba de acuerdo con su forma de pensar. Déjenme acercarme un poquito a nuestra forma ordinaria de ser. No lo tomen personal, lo voy a decir, a lo mejor diciendo que alguien más ya lo dijo. Pero no me estoy refiriendo a ustedes. Como son bien sentidos, hermanos, que eso es lo que pienso, que son bien sentidos. Ser intolerante, porque hay personas intolerantes en la forma de pensar de otros. Hermanos, eso no es un reflejo de ser una nueva persona en Cristo. Me refiero a cristianos. Incomodarnos
por la forma de pensar de los demás, aunque lo disfracemos de celo, santidad, no es una forma de describir a un hijo de Dios. Enojarnos por la forma de pensar de otros no refleja, hermanos, de ninguna manera una nueva vida en Cristo. Pero esto hacemos todos los días. Ya no le voy a comprar a este señor, no, al de la carnicería sí, a veces. Ya no le voy a comprar a este de la pollería porque no me dio bien mi cambio. Y ya, nada más por eso ya no regresa, aunque el señor ni cuenta se dio. ¿Sí? Y aunque le echó una patita de más y 4 mollejas y una palñor para que lo trate usted bonito. Así dice, ¿no? Ya nos vamos. No, ya no le voy a hablar a la vecina. ¿Por qué? Porque me enteré que dijo algo de mí. Y ya no le hablamos. Esto, y podría poner más ejemplos, no debemos ser. Pero si alguien ya alimenta esa forma de ser, es porque está muy arraigada en su personalidad. Es porque se siente ofendida. Hermanos, necesitamos sanar esta estructura mental para que todo lo que veamos, lo que vivimos y lo que pasamos no nos afecte. Tener la mente de Cristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿a Cristo le afectaba lo que se decía de Él? No. ¿A Él le preocupaba lo que los demás opinaran de Él? No. Oye, dice Herodes que te va a matar. No, ya ni díganle a esa zorra que... Oye, mira que lo que se ofendieron los fariseos, que no te lavaste las manos para comer. Pues cuídense ustedes de la levadura de ellos. Pero no entendemos a qué te refieres, Jesús, no entienden. Una y otra vez tengo que explicarles. Hermano, la forma de pensar de allá afuera no puede ser la forma de pensar, aunque sí es cierto, estamos inmersos en una cultura y en una familia, pero el Evangelio nos ha sacado de ahí, de la oscuridad, para transformarnos y para también traspasarnos al mundo del reino de Dios, donde nada de esto debería estar presente. Revisen su vida personal, revisen su vida de pareja, revisen su vida familiar, revisen su vida social, revisen incluso su vida aquí en la iglesia y se darán cuenta que estos somos. Pero hermanos, el Evangelio está para transformarnos. El asunto, hermanos, es que la mente interpreta y a partir de lo que interpreta, pues... siente y actúa. La siguiente, por favor. Hermanos, el enemigo, por si alguien se ha preguntado, ¿en qué chambea el enemigo? ¿Qué hace el diablo? ¿Andará solo haciendo daño a la gente? ¿Qué hace? ¿O está tratando de encender el infierno para que ya la gente llegue ahí? Porque ya se va a acabar el mundo, entonces ya viene el juicio, ya será que le está echando y no le sale, porque como el diablo, pues en términos no es neutral, es malo, es masculino, se dice que no nos cuesta trabajo prender a los hombres el brasero. Imagínense, ¿qué hace el demonio? Trabaja en el pensamiento. El demonio trabaja en el pensamiento. El diablo trabaja en el pensamiento. Trabaja en el pensamiento, en el pensamiento, en el pensamiento. Porque él sabe que si logra distorsionar la manera en que pensamos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca de los demás, también actuaremos con acciones y emociones destructivas. Por eso es que Pablo declara que los pensamientos debemos atraparlos, neutralizarlos y llevarlos a los pies de Cristo. El creyente maduro aprende a filtrar sus pensamientos por medio de la verdad de Dios. La siguiente, por favor. Y de una vez, la siguiente. Bueno, sí, regresa la anterior. Porque, hermanos, aquí hablamos de la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé si a estas alturas a ustedes ya les incomodó el tema porque tienen que cambiar su manera de pensar o simplemente dicen, ese pastor, trae su psicología. Pero bueno, ya mero va a acabar. Hasta creen.
No todo pensamiento, hermanos, debe permanecer en nuestra mente. No toda emoción debe ser nuestro gobernante. No toda interpretación es correcta. Hermanos, no me refiero a lo moral. Ay, estoy pensando en la vecina. Ay, estoy pensando en irme de farra. Ay, estoy pensando en robarme eso que está allí. Ay, estoy pensando en mentarle a la mamá, a ese que se me cerró en él. Ay, Señor, perdóname estos pensamientos del diablo. Diablo, sal de mi cabeza. No, el diablo está acariciando otra parte de los pensamientos que te dice, tú no puedes, tú no sabes, a ti no te sale, eso es para otros, tú eres menos. ¿Tú qué? Tú ya estás viejo, ya estás fea, ya estás feo. Ni dinero tienes. No, aparte, no. Y ahí está alimentándonos. Acuérdate, toda la culpa la tiene otra persona, tu mujer, tu marido, tus hijos. Ya ves esos hijos que Dios te mandó. Ay, la cuarta T, también la cuarta T. Y así, hermanos, y nosotros pensando que estamos luchando y venciendo los pensamientos porque amarramos un pensamiento moral o inmoral y le dimos unos trancazos, le sacamos los ojos, le cortamos la lengua, le mochamos las orejas y decimos, ya está. No. La raíz de todo, el diablo la está acariciando para que tus resentimientos te sean sabrosos cada vez que los recuerdes. Sí. Y así pasamos todo el día, toda la tarde, toda la noche y traducimos nuestras elecciones a partir de esos pensamientos donde el diablo dice, tú sigue yendo al templo, sigue pensando que la vida cristiana es así, de blanco, de luz, es cantar y hablar de hermano. Yo acá veo tus pensamientos. No, hermanos, el diablo no está calentando el infierno, le está dando forma a nuestros pensamientos para destruirnos. Y esto nada tiene que ver con lo moral, con el pecado, a los recuerdos dolorosos. Me refiero a cómo vemos la vida, cómo la interpretamos e incluso cómo defendemos nuestra forma de pensar. A cambiar nuestro pensamiento a la manera bíblica, estamos llevando un pensamiento atado al señorío de Cristo. Interpretar nuestra forma de pensar, hermanos, imponer, no interpretar, imponer nuestra forma de pensar. Pienso, y solamente es una apreciación meramente individual, que muchas cosas en la Biblia no se explican con tanta claridad porque en el momento no se tiene el contexto o los elementos para poder aprovechar esa información, ¿no? Como cuando Jesús les decía, pues les hablo por parábolas, no entienden. O sea, no estamos listos. Por eso, hermanos, es que debemos de tener mucho cuidado porque el pensamiento también es una manera de contaminar a otros. El padre contamina a sus hijos con sus pensamientos negativos. Sí, es más, los amigos o cualquier persona, los medios de comunicación, es una contaminación. Un pensamiento no es una verdad. Un pensamiento no es una verdad. Un pensamiento no es una verdad. La única verdad es el Evangelio. La única verdad es Jesucristo. ¿Queda claro esto? Hermano, pero lo dijeron en la tele. Un pensamiento que se diga en la tele, en el periódico, en la revista, en tu Face, en tu muro, lo que tú quieras, no es una verdad, es una opinión, es un punto de vista que debiésemos cotejarlo con la palabra de Dios. Si nos dejamos contaminar con pensamientos de otros, ¿se han dado cuenta que las personas se casan y se hacen igual que el marido o que la mujer? ¿Sí han visto eso? No, ni lo diga, ¿no? Porque es que no puedo decir, hermano, aquí está mi esposo. Hermano, en otra ocasión se lo comunico por inbox. Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque si nosotros nos equivocamos, nos podemos llevar a otra persona desde el púlpito. Si yo me equivoco,
ustedes se equivocan y son responsables de esto. Pero en tu familia, si tú te equivocas y orientas la forma de pensar de tu esposo, orientas la forma de pensar de tu esposa, por más carácter, genio y cosa que le pongas, no es la verdad. Y queridos hermanos, estamos nosotros llamados a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo, a pensar como Cristo, no a pensar como la mujer, no a pensar como el marido, no a pensar como mamá, no a pensar como papá, con todo el respeto que nos merecemos los padres, porque tratamos de hacer un buen trabajo, aunque luego lo hacemos mal, pero finalmente la intención no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la palabra de Dios y lo que cuenta es el evangelio. Los maestros que influyen en los hijos, el consejero que influye al aconsejar, el pastor que influye al predicar, o aunque no sea el pastor, ustedes también predican, influyen sobre los demás. No es lo que dice el hombre, no el pensamiento, hermanos, hay que tener cuidado para que esto no contamine. Y Pablo habla precisamente de esto. Y Jesús también hablaba en no se dejen contaminar por la levadura. Es lo mismo, es el pensamiento y la forma de pensar. Vamos al siguiente, por favor. La renovación de la mente, hermanos, transforma el carácter. A nadie conocemos según la carne, escribe el apóstol Pablo. Dijimos hace un momento que el mundo evalúa a las personas por lo que ve, por su apariencia, su utilidad, su pasado, su capacidad o errores. Pero Jesús nos ve de forma diferente. En este punto, hermanos, me detengo un poco porque es importante cómo nos vemos los unos a los otros, ¿sí? Este ejercicio solamente es hipotético, pero dentro de ustedes puede haber personas que se caen muy bien, ¿sí o no? Y dentro de ustedes puede haber personas que comparten algunas, pues tal vez algunos hobbies o algunos puntos de vista, ¿están de acuerdo? Pero también entre ustedes puede haber personas pues que se caen mal, ¿sí o no? Alguien dijo que no. Explíquenle, hermana, por favor. ¿Alguien dijo no? Explíquenle. Ajá. ¿Cómo le digo? Dice. Yo creo que la parte más complicada, hermanos, es una vez que hablamos del pensamiento, tiene que bajar y cómo nos vemos, cómo nos tratamos. Hay una palabra que se le llega a decir a algunos porque no se dan cuenta de la maldad. Hoy tú eres muy inocente. ¿Alguna vez les han dicho que son inocentes y ustedes los tomaron como sinónimo de ser cristianos? Como no van a las actividades pecaminosas, pues no se saben ciertas formas de hablar o cosas así. Los albures, las palabras de doble sentido. Oye, te están albureando. Ay, ¿a poco? Sí, ay, no, es que no sabía. ¿Cómo vemos a las personas? Tenemos que verlas, hermanos, como Cristo las ve. Si nosotros vemos a las personas y las evaluamos por su conducta, eso lo hace el mundo. Si nosotros evaluamos a las personas por lo que tienen, por sus posesiones, eso lo hace el mundo. Jesús, hermanos, ni siquiera cuando lo maltrataron, podía ver a las personas como maltratadores de su persona. Cuando aún lo estaban crucificando, él dijo: Padre, perdónalos, porque la forma en que él los veía o la forma en que él definía a las personas era la precisa y la correcta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde ese choque es tan fuerte que queremos defendernos, queremos demandar. Tú lo dijiste, te voy a acusar o te la voy a cobrar. ¿Cómo vemos a las personas?
Decimos que queremos parecernos a Cristo, pero seguimos viendo a los demás desde el orgullo, desde el resentimiento, desde el prejuicio, desde nuestras experiencias o heridas del pasado y no desde la gracia de Dios. Cuando miró a Pedro no lo vio como su impulsividad. Cuando miró a Tomás no lo vio desde su incredulidad. Cuando vio a cualquier otra mujer, la mujer que fue llevada, que fue tomada en acción de adulterio, ni siquiera le dijo algo respecto de eso. Ni mujer, ni yo te condeno. Calificamos a la gente, pero esto hace la sociedad. La sociedad, además, califica a la gente por lo que hace, porque la gente es intolerante. Pero nosotros no podemos pensar así. Si alguien se te cierra en el tráfico, pásale, Dios te bendiga. Si alguien te critica y te rechaza, bueno, pues, o sea, no podemos pensar como los demás piensan, tampoco reaccionar como los demás reaccionan. Jesús veía el corazón, veía la necesidad y siempre, hermanos, les dio la paz y el perdón. Al ver a la multitud, dice Mateo capítulo 9, 36, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas. Si tú ves a las personas como si fueran tus enemigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus vecinos, eso lo hace el mundo. Tiene que cambiar nuestra forma de percibir y ojalá, hermanos, que esto nos incomode y nos reacomode en el Evangelio. Claro, esto va a cambiar completamente cómo miramos a las personas. El Espíritu Santo, hermanos, cuando trabaja en nosotros, gracias, cambia nuestra manera de ver a las personas y ahora las vemos diferente y ya no nos van a causar el mismo problema porque ahora los vemos de forma diferente. Jesús no tenía insomnio porque, los apóstoles no cambiaban o la gente no aceptaba su evangelio. No. Él veía todo de una manera diferente. Qué bonito sería, hermanos, ver a las personas a la manera de Dios. Que una persona te hizo algo, te mentó a tu jefa, te agredió, te levantó un falso, etcétera, y que tú dijeras, Dios lo bendiga, tiene tanta necesidad de Dios. No, pero nos queremos defender. Veríamos a la pareja, veríamos a la familia, veríamos a las amistades, nuestros ministerios y nuestra relación dentro de la iglesia de una manera muy, pero muy diferente. Y esto, queridos hermanos, hasta cambia nuestra manera de orar. Imagínense, ya no le pedimos, Señor, te pido por mi vecino, porque es muy mal vecino, porque no me quiere, porque me echa de habladas. No, ya no le diríamos eso. Porque entonces, imagínense, Dios diría, eso es lo que tú piensas. No, es que esta persona no me quiere. Eso es lo que tú piensas. Lo que mi mamá me quiera porque quiere más a mi hermano. Eso es lo que tú piensas. O sea, cambiaría mucho hasta la manera en que oramos. Si nos damos cuenta, hermanos, la mayoría de nuestras oraciones son de todo esto. Porque nos sentimos apaleados por el mundo. Hay personas que están convencidas, es que nadie me ama, mi vida ya no tiene remedio, mi relación ya no tiene solución, mi marido no cambia, mi esposa no entiende, mi hijo no se corrige, al hermano le caigo mal, a la hermana le caigo mal, todos están contra mí, esta persona jamás va a cambiar. Esas son ideas que mucha gente está rumiando todo el tiempo. Y de esa manera pues interpretamos las relaciones. Esto se tiene que acabar, hermanos, en nuestra vida. Si queremos ser como Cristo, somos llamados a ser como Cristo y necesitamos del Espíritu Santo para poder lograrlo. Solamente en Cristo. Y ahora sí, ya, échale para ir terminando, porque si no... Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente.
Hermanos, la palabra transformación para nosotros sí es un proceso, pero no lo vamos a lograr sin el Espíritu Santo. El programa Una Vida con Propósito incluye que nosotros estamos aquí para ser transformados a la imagen de Cristo. No nos vamos a parecer a esta sociedad, no nos vamos a parecer a papá ni a mamá. Debemos aspirar a pensar como Cristo, a ser como Cristo, y que inmediatamente en el momento en que sintamos que no estamos pensando como Cristo, bloqueemos ese pensamiento. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que es ese poder, ese dominio, esa autoridad. Y claro, hermanos, que lo podemos con el Espíritu Santo. Esto haría de nosotros cristianos más congruentes, cristianos más fieles al Evangelio, cristianos más atentos, cristianos más integrales, porque no estaríamos solamente pensando en un área de nuestra vida, sino en la totalidad dirigida por el pensamiento. Hermanos, termino con estas palabras. La meta del cristiano es ser como Cristo. La meta del cristiano no solamente es asistir a la iglesia, no únicamente conocer la doctrina, no aparentar espiritualidad. La meta del cristiano es pensar como Cristo, pensar como Cristo. Y hermanos, si lo hacemos así, nuestra iglesia, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo y en todas partes, y esta sociedad tendrá verdaderamente lo que Jesús dijo: somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. De otra manera, no puedo decir que somos un fraude, pero sí puedo decir que sufrimos mucho y a veces no encontramos diferencia entre una persona que vive allá afuera y nosotros. Pongámonos de pie. Si tú has querido luchar con alguna adicción, si tú has querido luchar con un sentimiento, si tú has querido luchar o estás luchando con un resentimiento o un pensamiento muy distorsionado que genera muchos conflictos, pídele al Espíritu Santo la fuerza. En esta ocasión nos hemos dado cuenta de que pensar de esta manera es como piensa la sociedad. Pero tenemos al Espíritu Santo, ellos no. Ellos se van a morir así, con sus propios recursos, su cultura, su filosofía. Nosotros tenemos la verdad, que es Cristo, que es el Evangelio, que es la Biblia. Vivamos conforme a la Biblia. Amado Padre, venimos delante de ti, porque tú nos has llamado a ser como Cristo. Pero el proceso como tal es modificar el pensamiento y nos cuesta mucho trabajo. Padre, no permitas que se cumpla en nosotros lo que dice tu palabra, que hay muchos que se creen sabios en su propio pensamiento. Gracias por nuestros padres que nos enseñaron a ver la vida. Gracias por nuestros maestros, gracias por todas las figuras representativas. Pero Señor, solo tu palabra y tu Espíritu Santo nos pueden llevar a hacer lo que tú quieres que seamos. Queremos ser como Cristo. De allí viene, Señor, la palabra cristianos. Ayúdanos a pensar como Cristo. Si pensamos como Cristo, vamos a sentirnos bien y dejaremos de vernos apaleados o atemorizados o lastimados por los demás. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Que nuestra mente también, Señor, ponga mucho interés en aquellos detallitos, en lo que pensamos de nosotros. Padre Santo, déjanos sentir que somos un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, un real sacerdocio. Señor, tu palabra dice que somos dioses, somos dioses, somos dioses y no lo entendemos, no lo podemos ver. Porque el diablo insiste en que no somos nada. Perdónanos, Señor,
porque no alcanzamos a verlo. Pero hoy tu palabra, Señor, nos ilustra. Espíritu Santo, tú conoces nuestra vida, tú conoces también nuestra debilidad respecto a la sociedad, porque la llegamos a amar, a respetar, a idolatrar. Perdónanos, ayúdanos a ser diferentes. Te lo pedimos, Espíritu Santo, que hagas de nuestra persona verdaderos cristianos en nuestra forma de pensar. Que hagas de nuestras familias, que hagas de nuestros grupos, que hagas de nuestra iglesia una iglesia que no se somete al pensamiento del hombre, sino a tu palabra. Te lo rogamos en Cristo. Amén.